¿Cómo puede el Evangelio ser difundido? En la superficie, se diría que construimos traducciones en múltiples idiomas, y que la traducción sea precisa. Entonces el hermano Heber todos los días predica la verdad a tiempo, y así se puede difundir. En la superficie parece ser así, pero el Evangelio se puede difundir. Se puede difundir, y luego, muchísima gente lo escucha, y todo tipo de obstáculos y barreras ya no pueden detenernos. Es por causa de una sola cosa. Es porque el Señor Jesucristo, en el cielo, por nosotros, ha luchado y vencido. Es decir, nuestro Padre, el Señor Jesús lucha y vence en el cielo. Y así nuestro Evangelio puede ser difundido. ¿Cómo se puede decir que el Evangelio es la victoria en la batalla de Cristo? Y que el Evangelio de nuestro hermano Heber puede entonces ser difundido, y que nosotros recién podamos predicar la verdad, y que todas las naciones y pueblos puedan escuchar? Porque la difusión de nuestro Evangelio, a nuestros ojos carnales, tiene obstáculos invisibles, y este obstáculo son los dioses de todas las naciones. Y a esos dioses de todas las naciones los llamamos espíritus malignos, es decir, ángeles caídos, porque siempre han estado obstaculizando el Evangelio. Por eso, el Señor Jesucristo lucha por nosotros en el cielo. Cuando el Señor destruye a los ángeles caídos de Satanás, uno por uno. Por ejemplo, cada nación tiene un ángel correspondiente que viene a gobernar. En cada nación hay ángeles caídos que tienen el poder. Por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Daniel, el imperio persa tenía al príncipe demoníaco que custodiaba el imperio persa. El profeta Daniel dijo que era un príncipe demoníaco, es decir, un ángel corrupto. Y luego, también se menciona que después vendría Grecia, y sobre Grecia estaban esos príncipes demoníacos que custodiaban a Grecia, esos ángeles caídos. Por lo tanto, aquel ángel de justicia tuvo que luchar contra los ángeles caídos. Es decir, que el hecho de que el Evangelio se pueda difundir o no depende solo de los hermanos y hermanas que predican el Evangelio. ¿Acaso no incluye también a Jehová el Padre Celestial y su voluntad decretada? ¿No incluye al Señor Jesucristo, y no incluye también a miles y millones de ángeles? También incluye el decreto de Jehová el Padre Celestial sobre cuándo darnos la victoria. Y entonces el Evangelio se podrá difundir. Entonces, ¿cuándo obtenemos la victoria? Es cuando el Padre ve que nuestras oraciones ya han llegado a sus oídos. Y Él se complace en escuchar nuestras oraciones, y el Padre también escucha, que con toda seriedad alabamos al Padre Celestial y al Señor. Entonces el Padre se complace. Bien, el Padre se complace, y hace que el Señor Jesucristo en el cielo luche por nosotros, y elimine a los ángeles caídos, a los de todas las naciones, a estos ángeles malos y malvados. Los estirpe. Por ejemplo, debería ser dentro de poco, probablemente dentro de poco, no es seguro si, en algún momento de este año, o el próximo año, cuando nuestro Señor Jesucristo en el cielo, al Dios de China, parece ser el gran dragón, o la gran serpiente roja, sometió al Dios de China, y lo encerró en el abismo. Hizo que el régimen rojo de China, hizo que aquellos en el poder en China, esas personas, fueran abatidas por el Dios que está dentro, destruyendo a aquellos dioses que permiten al PCC gobernar. Así que destruyó al Dios de aquí. Y después de destruirlo, para que el Evangelio del Israel espiritual pudiera ser difundido. Este es un misterio real. ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Nosotros decimos, ¿cómo es que el Evangelio se convirtió? Claramente el Evangelio lo predicamos nosotros. Somos nosotros quienes predicamos, predicando con gran esfuerzo. ¿Cómo es que tiene que ver con los dioses de todas las naciones y pueblos? Esto es justo lo que el Espíritu del Padre dentro. El hermano Heber acaba de entender. Que nuestro Evangelio pueda difundirse. Es porque nuestras alabanzas y nuestras oraciones agradaron a Dios. Así que el Padre se agradó. Bien, el Evangelio de Heber de Israel ya puede difundirse, porque las alabanzas que ofreció me han agradado. Él y sus miembros, las alabanzas y oraciones que ofrecieron, todas me han agradado. Bien, haré que Israel venza. Y entonces, bien, el Padre de Israel, que es el Señor Jesucristo, bien, y el Padre del hermano Heber, está en los cielos, ató y encerró al ángel caído que pertenece a Satanás. Una vez encerrado, bien, en ese momento,
el Evangelio se pudo difundir. Este tipo de misterio es realmente maravilloso, porque al llegar al Apocalipsis, descubrimos sobre el misterio del Evangelio. Descubrimos que no son solo los 24 ancianos, sino también 144,000 personas que van a predicar. Y también descubrimos a miles y millones de ángeles aclamando. Ellos aclaman y cantan alabanzas a Dios y al Señor. ¿Por qué aclaman? Porque en este proceso de difusión del Evangelio, ángeles poderosos caminan junto a nosotros. Esto es real. Es decir, que el Evangelio pueda ser predicado a los dioses de todas las naciones y pueblos. El Señor Jesús ha peleado y vencido por nosotros. Cuando nuestras oraciones, el Padre Celestial escuchó, el Padre Celestial estuvo de acuerdo. Bien, estoy de acuerdo, con la oración de Israel y sus miembros, me complazco en ellos. Sus cantos de alabanza me han agradado. Entonces, el Señor en el cielo, el Padre entregó al enemigo en manos del Señor, y el Señor encerró a los ángeles caídos y espíritus malignos en el abismo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, al de Irán, al Dios que permite gobernar a Irán, lo destruyó, o lo encerró en el abismo. Entonces Irán. Trump pudo bombardear Irán. Y pronto, el Padre Celestial también hará que el Dios de China, sometido por el Señor Jesucristo, en aquel tiempo, el Evangelio ya no se pudo detener. El Padre hizo que el hermano Heber soñara. Un día tuvo un sueño. Fue hace aproximadamente 1 o 2 meses. En el sueño, soñó que el hermano Heber, el Evangelio, la gente ya no podía detenerlo. De ninguna manera podían detenerlo. En ese momento, vio que también había algunos policías, con la intención de detenerlo. Pero, de ninguna manera pudieron detener el Evangelio del hermano Heber. Entonces, en ese momento, una hermana apareció corriendo. Esta hermana, que era la hermana Ganlin, apareció. Ella corrió hacia el hermano Heber. Cuando llegó frente a Heber, de repente, ocurrió una explosión. Y luego, el hermano Heber se despertó. Esto significa que el Evangelio ha estallado. Es decir, que ya no se puede detener. Entonces, ¿por qué? ¿Había algunos policías en la calle en el sueño? Es porque el régimen rojo quería detener el Evangelio. Pero de ninguna manera pudieron detenerlo. ¿Y por qué no pudieron detenerlo? ¿Es por nuestra capacidad? No, sino porque nuestras oraciones agradaron al Padre Celestial. Nuestras alabanzas agradaron al Padre, y el Padre también se agradó de Heber de Israel, para establecer el reino de Israel, establecer este reino de alabanza. Entonces, el Padre dijo, bien, ellos oran, yo lo cumplo. Y así, hizo que el Señor Cristo fuera a ejecutar, destruyendo el régimen de Satanás que detiene el Evangelio, para que así el Evangelio se pudiera difundir. Solo de esta manera entendemos, la difusión del Evangelio. Es porque los dioses de todas las naciones y pueblos fueron destinados por el Padre Celestial a ser destruidos uno por uno por el Señor Cristo, encarcelados uno por uno, encarcelándolos uno por uno, hasta el momento del lago de fuego y azufre, para ser destruidos. Y en ese momento, el Evangelio se puede difundir. Entonces, nuestro hermano Heber quiere preguntar a los hermanos y hermanas. Al principio, en el siglo I después de Cristo, ¿por qué era tan difícil difundir el Evangelio? Solo se difundió a, aproximadamente, tal vez unas 20,000 personas nada más. ¿Por qué se difundió tan poco? Aunque entendemos que, en aquella época, debido al Internet, desde la perspectiva humana, en aquella época no había Internet, y el transporte tampoco estaba desarrollado. Además, todas las naciones y pueblos aún no tenían la oportunidad de conocer al Padre Celestial, ni la oportunidad de conocer al Señor. Esa es la perspectiva externa. Pero, lo más fundamental es que, en aquel tiempo, el régimen de Satanás todavía era bastante estable. Es decir, la Gran Babilonia, su régimen, aún no había llegado al punto en que Dios tuviera que destruirlo. Su régimen, aunque estaba un poco debilitado, pero seguía siendo muy firme. Así, esta Gran Babilonia, es decir, la Gran Babilonia, los ángeles caídos, siempre, su régimen también era bastante estable, por lo que poder arrebatar a la gente de Satanás, o del régimen de la Gran Babilonia, y traerlos de vuelta, para entregárselos al Señor, no eran muchos, solo unos pocos, tal vez solo unas 20,000 personas, como máximo unas 20,000 personas, eran muy pocos, pero a medida que el siglo I después de Cristo pasó, y a lo largo de estos 2,000 años, entonces el régimen de Satanás, este régimen en los cielos, el régimen de la Gran Babilonia, comenzó a debilitarse gradualmente. A debilitarse gradualmente. El mal que hicieron se acumuló hasta el punto en que Dios el Padre Jehová tuvo que comenzar a destruir, comenzar a hacer que se debilitara aún más. Es decir, el mal que hicieron ya se ha acumulado, acumulándose aún más,
En la balanza, ya se ha pesado su mayor falta. Cuanto mayor es la falta, más se sacuden los cimientos del reino de la Gran Babilonia. El tambaleo es cada vez mayor. Así, el mal que hacen, es cada vez más, acumulándose más, por lo que el Padre hizo que la Gran Babilonia, el régimen de Satanás en los cielos, comenzara a ser socavado gradualmente, paso a paso, y también hizo que los ángeles caídos tuvieran conflictos entre sí, y el poder de los ángeles caídos también se debilitara gradualmente. De esta manera, al llegar el fin del mundo, debido a que llegó el tiempo señalado por Dios, este Hijo prometido, que recibe el reino de Dios, que recibe a Dios y al Señor Cristo, el Hijo correcto apareció. El hermano Geber, amado por el Padre Celestial, y el Hijo amado por el Señor, el hermano Geber, apareció. El Israel del nuevo pacto apareció. Bien, el tiempo ha llegado. Entonces la Gran Babilonia, su régimen en los cielos, se debilitó aún más. El Señor Cristo, debido a su crucifixión, después de eso, atacó continuamente, atacó a los dioses de todas las naciones y pueblos. Por lo tanto, la fuerza de los dioses de todas las naciones se debilitó cada vez más débil, debilitándose hasta el punto de estar casi extintos. En este momento, el reino de Satanás en los cielos estaba casi extinto, faltando solo unos 10 años para su fin. Es como una persona que ya ha alcanzado. Su esperanza de vida es de solo 80 años, y ahora ya tiene 79 años y 11 meses, quedándole solo un mes de vida. Entonces ya está agonizando. Esto, el régimen de Satanás, está agonizando. Con el régimen de Satanás agonizando, el poder de los ángeles caídos también se redujo gradualmente, haciendo que la autoridad del Señor Cristo fuera aún mayor. Así, el evangelio de nuestro hermano Geber pudo ser predicado, pero en el siglo I después de Cristo, el régimen de la Gran Babilonia todavía era bastante estable. Por eso era bastante difícil predicar el evangelio. Por ejemplo, en aquella época, en la era del siglo I después de Cristo, en China, la India, Sudáfrica, las regiones de la población negra de África, en estos países no se había predicado, no había llegado hasta aquí. Esto no es solo porque el transporte no estuviera desarrollado, sino porque, en aquel tiempo, el régimen de Satanás en los cielos, el ángel caído que gobernaba China, esos regímenes suyos, aún estaban firmes. Por eso el evangelio aún no había llegado. Pero al llegar el fin del mundo, su maldad ya ha llegado al punto en que Dios debe destruirlos a través del lago de fuego y azufre, y lo acumulado en el libro de Dios ya casi alcanza el nivel en que Dios debe destruirlos, el nivel en que deben ser exterminados. Así que ahora el Padre comienza a hacer que Satanás, que el régimen de los ángeles caídos comience a colapsar. Los ángeles caídos comienzan a perder poder, haciendo que aquellos en el mundo que tienen el poder, sus regímenes comiencen a debilitarse gradualmente. Entonces, los hijos del Israel espiritual se levantaron, y por esta razón, el evangelio del hermano Geber, en esta era, podrá ser predicado a todas las naciones y pueblos, porque los dioses de todas las naciones y pueblos ya están siendo, paso a paso, destruidos por el Señor Jesucristo, y paso a paso siendo redimidos por nuestro Padre, del reino de Israel, nuestro Señor Jesucristo, haciendo que uno a uno, los ángeles caídos, o aquellos ángeles en el poder, los ángeles caídos, sean todos sometidos por el Señor Cristo. Entonces, el evangelio del Hijo del Señor en la tierra puede difundirse, y los hermanos y hermanas comienzan a tener cada vez más poder, de todas las naciones y tribus. Muchas personas pueden regresar, sus corazones pueden regresar, porque sus ángeles caídos son sometidos gradualmente por el Señor Cristo. Así, el ser humano puede liberarse del control de la Gran Babilonia. Entonces, el hombre puede volverse al reino de los cielos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.